Uno de los grandes privilegios que he tenido en mis casi 40 años con la Alianza Cristiana y Misionera ha sido el de conocer en carne y hueso o por medio de biografías a algunos de los héroes de la fe cristiana. Hombres y mujeres que cambiaron su mundo al vivir conforme a los valores centrales que vamos a estar estudiando. Uno de estos héroes fue un hombre llamado Robert Jaffray. A pesar de tener serios problemas de salud y una constitución débil, razón por la cual sus amigos y familiares le animaron a quedarse en Toronto y continuar en el negocio de la familia, Jaffray escogió dejar atrás la promesa de una herencia cuantiosa y una vida cómoda para convertirse en un misionero pionero con la Alianza Cristiana y Misionera. En el 1897, él dejó su país natal y viajó a la China. Desde ahí, emprendió su reconocida carrera misionera, dominando la lengua cantonesa y llegando a dirigir el campo misionero entero. En el 1911, Jaffray comenzó la obra en un campo nuevo aliancista, el de Vietnam. Todavía quedaba mucho por hacer en China, pero ya habían otros trabajando allí. Así que el ahora veterano misionero tornó su corazón hacia un campo nuevo, no alcanzado. 100 años después, hay más de 1 millón de creyentes en la iglesia de Tin Lan, la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera de Vietnam. Si desea una comparación, esta iglesia es más de 2 veces el tamaño de la Alianza en los Estados Unidos. Pero hay más. En el 1928, a pesar de una orden de la Junta de Directores de frenar toda iniciativa nueva por falta de fondos, Jaffray abrió un campo nuevo, esta vez en lo que se llamaba Borneo, ahora Indonesia. Terminó su ministerio y su vida allí, porque justo antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, conociendo bien lo que le podría pasar a un misionero canadiense en territorio ocupado por los japoneses, él escogió regresar a Indonesia. Murió en un campamento japonés de prisioneros de guerra en julio de 1945, solo semanas antes de terminar la guerra. No debe ignorarse que hoy en día la Iglesia Nacional de la Alianza de Indonesia, al igual que su hermana iglesia en Vietnam, es más grande que la iglesia en los Estados Unidos. Cuando Jaffray actuó en contra de sus instrucciones para abrir la obra en Indonesia, escribió estas palabras para explicar sus acciones. En mi corazón escuché una voz decir: otras ovejas tengo, ellas también debo traer. Y de nuevo, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? ¿Quién llevará el evangelio a Samarinda y Balikpapan? Allí ni se ha nombrado a Cristo. Robert Jaffray lo comprendió. Él vivió y murió con este valor central. La gente perdida le importa a Dios. Él quiere que sean alcanzados. Ahora quiero que escuchen de otra persona asombrosa. Su nombre es Sina Lau. Mi vida de niña en Camboya fue buena. Teníamos todo lo que necesitábamos. Éramos una familia de clase media. Mi padre era una figura muy importante en el ejército antes de la guerra. Pero todo cambió cuando mi padre fue reportado desaparecido en acción. Mi mamá quedó viuda con 7 hijos y al poco tiempo, Khmer Rouge se apoderó de Camboya y lo perdimos todo. Nos fuimos para encontrar un nuevo lugar para vivir en el campo. Pero no sabíamos nada de trabajar en finca, porque vivíamos en la ciudad toda nuestra vida. En esa área, rápidamente nos señalaban y se reían, diciendo que no éramos parte del partido de Khmer Rouge. Líderes comunitarios conocían nuestro nombre y cada vez que lo escuchaban, podían rastrearlo. Y estábamos ahí, como un blanco a ser asesinados. Las personas durante ese tiempo mataban y robaban a otras familias solo por una taza de arroz, debido a la hambruna. Así que mi mamá sabía que si nos quedábamos ahí más tiempo en Camboya, se acabaría nuestra comida o nos matarían para robársela.
En ese tiempo habían campamentos de refugiados abiertos en la frontera, y mamá encontró a alguien que nos llevara a la frontera por dinero. Ir a los campamentos significaba enfrentar muchos riesgos, pisar explosivos o recibir disparos de soldados o ser asesinados. Pero mamá dijo, así sea, si pisamos explosivos, morimos juntos. Y si nos descubre un soldado, nos matarán al instante sin sufrimiento. Cuando fuimos al campamento, luego de varias semanas viviendo en la jungla, estábamos enfermos con parásitos y enfermedades de la jungla. Todos los trabajadores se apresuraron para ayudarnos. Ellos pusieron a cada miembro de la familia en una sección diferente para recibir tratamiento. Mi hermana se tuvo que quedar en el hospital por más tiempo por su embarazo y pronto tuvo al bebé, pero tuvo que quedarse ahí por mucho tiempo. Yo la visitaba frecuentemente y le llevaba cambios de ropa y comida. Y ahí fue cuando descubrí el trato amoroso del personal de ese lugar. Una enfermera me llamó la atención porque era muy bella y sin embargo estaba de rodillas limpiando chatas y limpiando pacientes y pensé, ¿qué le domina a ella para hacer tal cosa? Y la miraba con admiración. Así que luego que mi hermana llegó a casa con su nuevo bebé en sus brazos, dijo que ella era recién nacida en Cristo y compartió las buenas nuevas con nosotros también. Así que uno a uno, todos aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Recuerdo orar a Dios. Si tú quieres, puedes hacerme como esa enfermera. Unos años más tarde, después de haber vivido en un campamento tras otro, Dios nos trajo a América, a vivir en un lugar cómodo, donde descubrimos la libertad. Teníamos dinero, teníamos casa, teníamos educación, pero tenía un anhelo en mi corazón. Sí, tenía todo, pero tenía una carga en mi corazón. Sabiendo que había gente camboyana allá afuera en los campamentos de refugiados, al igual que en Camboya, que estaban sin esa esperanza. Así que cuando buscaba consuelo para mi corazón, vi un versículo en los Romanos que dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién predicará sin ser enviado? Una vez, alguien en ese lugar escuchó el llamado y fue al campamento de refugiados. Ella no me habló de Cristo, pero su acción y el seguir el llamado de alcanzar a los perdidos me alcanzó a mí, y yo estaba perdida y sin esperanza en ese campamento. Vi a Jesús brillar a través de ella y eso me atrajo. Sentí que es mi turno. No pertenezco aquí. Hay tantas personas perdidas allá afuera. Regresamos en 1995 a trabajar con ACIM. Y en aquel tiempo el Khmer Rouge todavía estaba activo en Camboya, pero decidimos regresar. La gente se burlaba y decía, ¿por qué? Están locos. ¿Por qué regresar a los campos de muerte de donde vinieron? Había mucha resistencia, incluso entre mi familia. Al ser la primera de mi familia en graduarme y tener un buen trabajo, renunciar a todo era increíble. Sé que Dios tiene un plan para mí, para prosperarme, no hacerme daño. Y aún si muero en la tierra donde nací, que así sea, pero es una oportunidad para alcanzar a los perdidos.